¿Sabías que hubo un hombre en la Biblia que no solo heredó el poder espiritual de su mentor, sino que lo multiplicó, realizando milagros que dejaron al mundo asombrado? Su nombre es Eliseo, un profeta cuyo ministerio marcó una era de prodigios y fe en medio de la crisis espiritual de Israel. ¿Qué llevó a este hombre común, un agricultor, a convertirse en un instrumento de Dios para resucitar a los muertos, sanar a los enfermos y derrotar a ejércitos enteros con solo una oración? Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de descubrir sobre Eliseo, el profeta de milagros y fe, cambiará tu perspectiva de lo que significa vivir una vida completamente rendida a Dios. Eliseo, conocido como el profeta de los milagros y la fe, se destaca como una de las figuras más fascinantes del Antiguo Testamento. Discípulo y sucesor directo del poderoso profeta Elías, Eliseo no solo recibió su manto, sino que también pidió y recibió una doble porción de su espíritu, un acto que definió un ministerio lleno de señales, maravillas y actos de profunda fe. Desde multiplicar alimentos hasta resucitar a los muertos, Eliseo no solo impactó a su generación, sino que dejó un legado que trasciende el tiempo. La vida de Eliseo es un testimonio del poder de Dios manifestado a través de la obediencia y la fe activa. En una época de idolatría y decadencia espiritual, su ministerio sirvió como un faro de esperanza y renovación para Israel, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, Dios está dispuesto a intervenir de maneras milagrosas. En este recorrido por su historia, exploraremos desde su llamado inicial como discípulo hasta los momentos más impactantes de su ministerio, desentrañando las lecciones eternas que su vida y obra tienen para nosotros hoy. Eliseo no fue solo un hombre de milagros, sino un profeta que demostró que la fe activa puede transformar vidas, naciones y situaciones imposibles. Prepárate para sumergirte en la vida de un hombre cuyo impacto dejó una huella imborrable en la historia bíblica y en el corazón de los creyentes de todas las épocas. La historia de Eliseo comienza de manera humilde pero significativa. Era un agricultor trabajando en los campos, dedicado a las labores cotidianas, cuando el profeta Elías se acercó a él con una invitación divina que cambiaría el curso de su vida para siempre. En un acto cargado de simbolismo, Elías arrojó su manto sobre Eliseo mientras éste estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Este gesto, descrito en 1 Reyes capítulo 19, versículos del 19 al 21, no solo marcó el inicio del ministerio de Eliseo, sino que también representó su llamado a convertirse en el sucesor de Elías y en un instrumento poderoso en las manos de Dios. El manto de Elías simbolizaba su autoridad y el poder del Espíritu de Dios que operaba a través de él. Al colocar el manto sobre Eliseo, Elías le estaba transfiriendo simbólicamente su responsabilidad y su misión profética. Este acto no solo marcó el comienzo de una relación maestro-discípulo, sino que también señaló que Eliseo había sido elegido por Dios para una obra especial. En ese momento, Eliseo no solo recibió un llamado, sino que también enfrentó una decisión que definiría el resto de su vida. La respuesta de Eliseo al llamado fue inmediata y radical. Después de recibir el manto, Eliseo pidió despedirse de su familia, mostrando respeto por sus lazos personales, pero también indicando su disposición a seguir a Elías sin reservas. Su acto de sacrificar los bueyes y quemar el arado es uno de los gestos más emblemáticos de entrega total en las Escrituras. Este sacrificio no solo representaba el abandono de su antigua vida, sino también su compromiso irrevocable con el servicio a Dios. Eliseo destruyó las herramientas de su oficio, eliminando cualquier posibilidad de regresar a su vida anterior.
Este acto simboliza una renuncia completa a las comodidades y seguridades del pasado para abrazar un futuro lleno de incertidumbre, pero guiado por el propósito divino. Al quemar el arado, Eliseo demostró que no había vuelta atrás, que su lealtad ahora estaba completamente dedicada a Dios y a la misión que le había sido encomendada. Tras aceptar el llamado, Eliseo comenzó un periodo de aprendizaje bajo la dirección de Elías. Durante años, sirvió como su asistente, desempeñando tareas humildes y observando de cerca el ministerio profético de su mentor. Esta etapa de formación fue crucial, ya que no solo le permitió a Eliseo adquirir conocimiento y experiencia, sino también desarrollar un carácter que reflejara la obediencia y la fe necesarias para liderar como profeta de Dios. Eliseo aprendió de Elías tanto en palabras como en acciones, siendo testigo de milagros, enfrentamientos con falsos profetas y actos de valentía en defensa de la fe en Dios. Este tiempo de preparación no fue simplemente un periodo de espera, sino una etapa activa en la que Eliseo absorbió las lecciones espirituales y prácticas que lo equiparían para la obra que Dios tenía para él. La relación entre Elías y Eliseo también refleja el modelo bíblico de discipulado, donde el conocimiento y la fe se transmiten de una generación a otra a través de la mentoría y la obediencia al llamado de Dios. Al final de este proceso, Eliseo no solo estaba preparado para asumir el manto de Elías, sino que también se había transformado en un hombre de profunda fe y convicción. Su tiempo como discípulo no fue simplemente una preparación para el ministerio, sino una formación integral que lo convirtió en un líder capaz de continuar la obra de Dios con valentía y fidelidad. Desde el momento en que recibió el manto hasta el día en que asumió plenamente su rol como profeta, la historia de Eliseo como discípulo elegido nos muestra el poder del llamado divino y la transformación que ocurre cuando alguien responde con fe y entrega total. En un momento crucial y profundamente simbólico del ministerio de Eliseo, su mentor Elías se prepara para un extraordinario acto de partida de esta tierra. Antes de su ascensión, Elías y Eliseo viajan juntos desde Gilgal, pasando por lugares significativos como Betel y Jericó, lugares cargados de historia espiritual y tradición profética. En cada etapa, Elías pregunta a Eliseo si desea quedarse atrás, pero Eliseo insiste en acompañarlo, demostrando su lealtad y determinación. Este viaje no es solo físico, sino también un tránsito espiritual, preparando a Eliseo para la culminación de su formación. Cuando llegan al río Jordán, Elías golpea las aguas con su manto, dividiéndolas y permitiendo que ambos crucen en seco, un eco del milagroso cruce del Jordán por Josué y el pueblo de Israel, y un símbolo del paso de Eliseo hacia un nuevo nivel de responsabilidad espiritual. Justo antes de ser llevado al cielo en un carro de fuego, un fenómeno celestial que sorprende y sobrecoge, Elías se dirige a Eliseo con una pregunta final que desea que le deje. La respuesta de Eliseo es pedir una doble porción del espíritu de Elías, una solicitud que revela su entendimiento del peso y la magnitud del llamado profético. Eliseo no busca honor personal ni poder por capricho, sino la capacidad esencial para cumplir con el mandato divino con la misma fuerza, o incluso mayor, que Elías. El momento de la ascensión de Elías es dramático y lleno de significado teológico. Mientras Elías es elevado al cielo en un torbellino, su manto, símbolo de su oficio y espíritu profético, cae a la tierra y es recogido por Eliseo. Este acto es más que una transferencia de una prenda física, es la transferencia del llamado y el poder profético. Al recoger el manto, Eliseo acepta formalmente su rol como el líder espiritual de Israel. Acto seguido, Eliseo se aproxima al Jordán,
enfrentando su primer desafío como profeta en jefe. Al golpear las aguas con el manto de Elías, Eliseo no solo replica el milagro de su mentor, sino que también señala la continuidad del poder de Dios trabajando a través de su nueva elección profética. Las aguas se dividen, y Eliseo cruza, observado por los hijos de los profetas desde la distancia, quienes necesitan ver este signo para validar y reconocer la autoridad espiritual de Eliseo. La legitimación de Eliseo como sucesor de Elías no concluye con el acto milagroso de dividir el Jordán. Los hijos de los profetas, una comunidad de creyentes religiosos que habían seguido y aprendido bajo la tutela de Elías, necesitan confirmación de que Eliseo es verdaderamente el elegido de Dios para continuar esta misión. Al observar el milagro del Jordán, reconocen en Eliseo no solo la autoridad de Elías sino también la aprobación directa de Dios. Este reconocimiento es crucial, ya que solidifica la posición de Eliseo ante una comunidad que podría haber dudado o cuestionado su liderazgo. Este apoyo no solo fortalece a Eliseo en su nueva misión, sino que también asegura una transición fluida de poder, permitiendo que el ministerio profético continúe sin interrupciones ni divisiones internas. El primer gran desafío de Eliseo después de asumir el manto profético se presenta en la ciudad de Jericó, conocida tanto por su historia bíblica rica como por un problema crítico que afectaba su sustentabilidad: la contaminación del agua. La narrativa, ubicada en 2 Reyes capítulo 2, versículos del 19 al 22, describe cómo los ciudadanos de Jericó se acercan a Eliseo con un grave problema. El agua de su fuente principal era impura, causando enfermedades y muerte en el ganado y posiblemente en los habitantes mismos, además de impedir la fertilidad de la tierra que los rodeaba. Esta situación presentaba un desafío no solo físico sino espiritual, pues la pureza del agua era vista como reflejo de la salud y la bendición divina sobre la comunidad. Eliseo responde a este dilema con un acto profético simple pero poderoso. Ordena que le traigan una nueva vasija con sal, la cual luego arroja en la fuente de agua. Acto seguido, proclama: «Así dice el Señor, he sanado estas aguas, ya no habrá en ellas muerte ni esterilidad». La sal, un elemento común pero cargado de significado simbólico, representa la purificación y la preservación en muchas culturas, incluyendo la israelita. Al usar sal para purificar el agua, Eliseo no solo resuelve un problema práctico, sino que también imparte una lección espiritual profunda. Dios puede y va a restaurar y purificar lo que ha sido corrompido, ya sea agua, tierra o corazón humano. Este milagro es emblemático en varios niveles. Primero, demuestra que la solución a los problemas aparentemente naturales a menudo puede tener un componente espiritual o simbólico importante. El acto de Eliseo señala la intervención divina en los asuntos cotidianos del pueblo y recuerda a la comunidad de Jericó que la verdadera pureza y sanidad provienen de la obediencia y la fe en Dios. Además, la purificación del agua no solo elimina su toxicidad, sino que también transforma la fuente en un símbolo de la nueva vida y esperanza que Eliseo, como el nuevo líder profético, trae al pueblo de Israel. La reacción de los ciudadanos, que presencian este milagro, fortalece la fe en el profeta Eliseo y, más importante, en el Dios que él sirve. Este evento en Jericó no solo establece la autoridad de Eliseo como un hombre de Dios poderoso en milagros, sino que también subraya su papel como un agente de cambio y restauración. Al purificar las aguas de Jericó, Eliseo no solo mejora las condiciones de vida físicas de la ciudad, sino que también restaura la esperanza y fortalece la relación espiritual del pueblo con su Dios.
Este milagro sirve como un poderoso recordatorio de que los actos de fe pueden tener efectos transformadores y que la presencia de Dios a través de sus profetas trae renovación y vida donde antes había desolación y muerte. Tras el milagro de la purificación del agua en Jericó, Eliseo continúa su ministerio viajando hacia Betel. Durante este viaje, se enfrenta a un incidente que prueba tanto su autoridad profética como la seriedad con la que Dios trata el respeto hacia sus ungidos. Mientras Eliseo sube por el camino, un grupo de jóvenes de la ciudad comienza a burlarse de él, gritándole: «Sube, calvo. Sube, calvo», como se relata en 2 Reyes capítulo 2, versículos del 23 al 24. Esta burla, más que una simple falta de respeto hacia su apariencia física, representa una falta de respeto hacia su oficio y llamado profético. El título calvo podría haber sido usado en tono despectivo para subrayar su condición de venerable o como una burla directa a su autoridad espiritual. La respuesta de Eliseo a esta burla es severa y decisiva. Él se vuelve, mira a los jóvenes y los maldice en el nombre del Señor. Inmediatamente después de su declaración, 2 osos del bosque salen y desgarran a 42 de los jóvenes. Este acto de juicio divino, lejos de ser un simple acto de venganza personal, es una manifestación del celo de Dios por la santidad de su vocación y la dignidad de aquellos a quienes ha llamado. We all want to know, what makes people tick? How will they make decisions? Handle feedback, And work As a team. The Predictive Index Behavioral Assessment reveals how employees actually think, work, and thrive. Like how Marcus fits in a role with structure, and Margot's strength is collaborating with others, because when we understand each other, work just works. Take the behavioral assessment today at try.predictiveindex.com. La gravedad del castigo refleja la seriedad con la que Dios aborda la burla y el desprecio hacia sus enviados y subraya la importancia de la reverencia hacia los portadores de la palabra divina. Este evento sirve como un recordatorio contundente y sombrío para el pueblo de Israel sobre el temor adecuado que deben tener hacia Dios y sus profetas. La acción divina no solo reafirma la autoridad de Eliseo como profeta de Dios, sino que también actúa como una advertencia a todos respecto al trato hacia los ungidos del Señor. La lección transmitida es clara: la burla y el desprecio hacia los representantes divinos no solo son inapropiados, sino que pueden acarrear consecuencias graves. Este incidente muestra que Dios protege a sus siervos y que la falta de respeto hacia ellos puede ser interpretada como una falta de respeto hacia Dios mismo. Este dramático episodio en el ministerio de Eliseo no solo establece su posición y seguridad como profeta en una época de escepticismo y desafíos, sino que también subraya la enseñanza más amplia de que el llamado de Dios es sagrado y digno de respeto. A través de este acto de juicio, Eliseo se afirma no solo como un heraldo de milagros y bendiciones, sino también como un ejecutor de la justicia divina, reforzando el concepto de que la autoridad y la santidad profética deben ser mantenidas con seriedad y reverencia. El ministerio de Eliseo no se limitaba solo a manifestaciones espectaculares de poder, sino que también incluía actos de compasión profunda y ayuda práctica para los necesitados. Un claro ejemplo de esto se encuentra en el caso de una viuda desesperada, cuya historia se narra en 2 Reyes capítulo 4, versículos del 1 al 7. Esta mujer, viuda de uno de los profetas discípulos de Eliseo, se enfrentaba a una grave crisis financiera tras la muerte de su esposo. Con deudas abrumadoras y sin medios para pagarlas, se encontraba en el riesgo inminente de que sus 2 hijos fueran tomados como esclavos por sus acreedores, una práctica común en aquellos tiempos para saldar deudas. En su desesperación, la viuda acude a Eliseo en busca de ayuda.
La respuesta de Eliseo es instruir a la mujer para que recolecte tantas vasijas vacías como pueda de sus vecinos. Luego, debe verter en ellas el poco aceite que le queda en casa. Al seguir estas instrucciones, se produce un milagro. El aceite, que inicialmente era escaso, se multiplica milagrosamente, llenando todas las vasijas que la viuda había reunido. Este aceite no solo le permite pagar todas sus deudas, sino que también asegura el sustento económico futuro para ella y sus hijos. Este milagro no solo resuelve una crisis inmediata, sino que también simboliza la provisión inagotable de Dios para aquellos que actúan en fe. El milagro del aceite multiplicado tiene profundas implicaciones espirituales y prácticas. Primero, enseña sobre la providencia de Dios y su capacidad para intervenir de manera milagrosa en situaciones de desesperación. Este acto también subraya la importancia de la obediencia y la fe. La viuda podría haber dudado de la extraña petición de Eliseo, pero su fe y acción resultaron en una bendición que superó sus expectativas. Además, este milagro refleja un tema recurrente en el ministerio de Eliseo, la atención a las necesidades de los individuos humildes y desamparados. A diferencia de muchos otros profetas cuyos ministerios estaban dirigidos principalmente a reyes y naciones, Eliseo también se dedicaba a servir a las personas comunes, demostrando que ningún problema es demasiado pequeño o demasiado grande para Dios. Este evento no solo solidifica la reputación de Eliseo como un profeta de Dios, sino que también destaca su compasión y disposición para utilizar su llamado divino para ayudar a los vulnerables en su comunidad. A través de este milagro del aceite multiplicado, Eliseo enseña lecciones duraderas sobre la providencia divina y el poder de la fe aplicada, recordando a todos que en los ojos de Dios, las necesidades de cada persona son vistas y valoradas. La historia del hijo de la Sunamita, contada en 2 Reyes capítulo 4, versículos del 8 al 37, destaca por ser uno de los milagros más conmovedores y personales en el ministerio de Eliseo. La trama comienza con una mujer de Sunem, descrita como notablemente hospitalaria y generosa. Ella y su esposo, a pesar de no tener hijos, frecuentemente ofrecían hospedaje y sustento a Eliseo durante sus viajes. Reconociendo la santidad y el propósito divino de Eliseo, la Sunamita decide construir un pequeño cuarto en el techo de su casa para que el profeta tenga un lugar donde descansar. Este acto de generosidad no solo demuestra su hospitalidad, sino también su fe y respeto hacia el hombre de Dios. En reconocimiento a su bondad y hospitalidad, Eliseo desea bendecirla. Informado por su siervo Giezi que la mujer no tenía hijos y que su esposo era ya anciano, Eliseo le profetiza que concebirá un hijo en 1 año. La promesa de Eliseo se cumple, trayendo gran alegría a la familia. Sin embargo, años más tarde, este niño, ya crecido, sufre una grave enfermedad mientras está en el campo con su padre. El niño es llevado a su madre, donde finalmente muere en su regazo al mediodía. La profundidad de la tragedia se ve intensificada por el hecho de que el niño era la respuesta a muchas oraciones y un signo visible de la bendición de Dios sobre la familia. Ante la muerte de su hijo, la respuesta de la Sunamita es notable. En lugar de resignarse a su pérdida, ella pone el cuerpo de su hijo en la cama del profeta, cierra la puerta y va en busca de Eliseo. Su fe se revela en su reluctancia a aceptar la muerte de su hijo como final y en su convicción de que, si alguien podía revertir esta tragedia, sería el hombre de Dios. Cuando encuentra a Eliseo, no grita ni se lamenta, simplemente expresa su dolor y su desconcierto por la pérdida del hijo que Eliseo había prometido. Eliseo,
profundamente conmovido por la fe y la desesperación de la tsunamita, regresa con ella a su casa. En una escena llena de simbolismo y poder divino, Eliseo entra al cuarto donde yace el niño, cierra la puerta y ora al Señor. Luego, se acuesta sobre el niño, boca a boca, ojos a ojos, manos a manos. Mientras se estira sobre él, el cuerpo del niño se calienta. Eliseo se levanta, camina de un lado a otro en la casa, y luego vuelve a estirarse sobre el niño. Finalmente, el niño estornuda 7 veces y abre los ojos, resucitado de la muerte. Este milagro no solo muestra el poder de Dios para revivir a los muertos, sino también simboliza la transmisión de la vida del profeta al niño, un acto que reafirma la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. La resurrección del hijo de la tsunamita es un punto culminante en el ministerio de Eliseo, demostrando su poder profético y su intercesión efectiva. Este milagro tiene ecos en el Nuevo Testamento, prefigurando las obras de Jesucristo, y resalta la importancia de la fe y la persistencia en la búsqueda del favor divino. En este relato, vemos la interacción de la fe humana con el poder divino, donde la esperanza persistente y la acción decidida llevan a manifestaciones milagrosas de la gracia de Dios. Durante una época de hambruna en Israel, el ministerio de Eliseo se enfrenta nuevamente a una situación que pone a prueba tanto su fe como su capacidad para demostrar el poder de Dios en circunstancias desesperadas. En este caso, la crisis se centra en la necesidad de alimentar a un grupo considerable de personas con recursos extremadamente limitados. Según 2 Reyes capítulo 4, versículos del 42 al 44, un hombre de Baal Salisa llega a Eliseo con una ofrenda de 20 panes de cebada y algo de grano fresco en espigas. Este acto de generosidad, aunque significativo, es claramente insuficiente para alimentar a las aproximadamente 100 personas que estaban presentes. La situación refleja no solo una crisis física de alimentos, sino también un desafío espiritual que requería una intervención divina. Eliseo, con plena confianza en el poder de Dios, da una orden que a simple vista parece imposible: da de comer a la gente. Su siervo, perplejo, cuestiona cómo tan pocos panes podrían satisfacer a tantas personas. Sin embargo, Eliseo insiste, declarando con fe que así dice el Señor: comerán y sobrará. Esta declaración profética no solo anticipa el milagro que está a punto de ocurrir, sino que también establece una conexión directa entre la obediencia a las instrucciones divinas y la provisión milagrosa. El resultado es un acto sorprendente de multiplicación. Los panes y el grano no solo satisfacen las necesidades de todos los presentes, sino que también sobra comida, tal como Eliseo había profetizado. Este milagro no es solo una solución inmediata a la necesidad física de alimento, sino también una demostración de que Dios es capaz de proporcionar abundantemente, incluso en las circunstancias más desesperadas. La multiplicación de los panes refuerza el mensaje de que la fe y la obediencia pueden abrir la puerta a recursos sobrenaturales. El milagro de la multiplicación de los panes realizado por Eliseo encuentra un paralelo directo en el Nuevo Testamento, donde Jesucristo multiplica panes y peces para alimentar a multitudes de miles. Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21 y Juan capítulo 6, versículos del 1 al 14. Este paralelismo no es accidental, sino una clara señal de la continuidad entre la obra de los profetas del Antiguo Testamento y el ministerio de Cristo, quien es la culminación de la revelación divina. Ambos milagros enfatizan la capacidad de Dios para satisfacer las necesidades humanas, no solo físicas, sino también espirituales, al demostrar su poder y compasión.
El milagro de los panes multiplicados ofrece varias lecciones profundas para los creyentes. En primer lugar, enseña que la provisión de Dios no está limitada por los recursos humanos. Incluso lo poco que tenemos puede multiplicarse abundantemente cuando se pone en las manos de Dios. En segundo lugar, refuerza la importancia de confiar en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Eliseo no dudó en proclamar la palabra de Dios con confianza, y su fe fue recompensada con un milagro que glorificó el nombre del Señor. El relato de Naamán, un comandante militar sirio, es uno de los episodios más significativos y profundos en el ministerio de Eliseo, tanto por su impacto espiritual como por las lecciones que enseña sobre la fe, la obediencia y la universalidad de la gracia de Dios. Según 2 Reyes capítulo 5, versículos del 1 al 14, Naamán era un hombre de gran poder y prestigio, descrito como un gran hombre ante su señor debido a sus victorias militares. Sin embargo, a pesar de su posición y éxito, Naamán sufría de lepra, una enfermedad debilitante y socialmente estigmatizada que simbolizaba la corrupción y la separación tanto física como espiritual. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Lo que llevó a Naamán a Eliseo fue el consejo de una joven esclava israelita en su casa, quien, con un corazón compasivo y fe en el poder de Dios, sugirió que su amo buscara la ayuda del profeta en Israel. Este detalle es importante porque muestra cómo Dios puede usar incluso a los más humildes para cumplir sus propósitos y llevar la salvación a los necesitados. La joven, a pesar de ser una cautiva, no albergaba resentimientos hacia Naamán, sino que actuó como un instrumento para guiarlo hacia la sanidad física y espiritual. Cuando Naamán llegó a Israel, con una carta del rey de Siria y un séquito que demostraba su riqueza y posición, esperaba que su sanidad fuera un evento grandioso y ceremonial. Sin embargo, Eliseo no lo recibe en persona, sino que envía a un mensajero con una simple instrucción: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. Esta respuesta sorprendió e indignó a Naamán, quien esperaba un ritual más elaborado, quizás con Eliseo invocando a Dios y realizando gestos dramáticos. Además, el río Jordán, considerado humilde y modesto en comparación con los ríos de Damasco, como el Abana y el Farfar, parecía una opción indignante para alguien de su estatura. La resistencia inicial de Naamán a obedecer la sencilla instrucción de Eliseo refleja la lucha humana contra el orgullo y el deseo de controlar las circunstancias. Naamán quería un milagro que coincidiera con su percepción de dignidad y grandeza, pero la sanidad que buscaba requería humildad y obediencia total a la palabra de Dios. Fue solo después de que sus sirvientes, con sabiduría y paciencia, lo convencieron de seguir las instrucciones del profeta, que Naamán accedió a sumergirse en el río Jordán. Cuando finalmente se lavó 7 veces en el río Jordán, tal como Eliseo había indicado, Naamán experimentó una transformación milagrosa. Su piel quedó limpia y restaurada, como la carne de un niño, según describe el relato. Este evento no solo marcó la sanidad física de Naamán, sino también su renovación espiritual. Al regresar a Eliseo, proclamó: «Ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel». Naamán no solo fue sanado de su enfermedad,
sino que también fue liberado de su ignorancia espiritual, reconociendo al Dios de Israel como el único Dios verdadero. El milagro no terminó con la sanidad física de Naamán. Su testimonio trascendió fronteras, llevando el conocimiento del Dios de Israel a Siria. Naamán pidió llevar tierra de Israel para construir un altar en su tierra natal, simbolizando su deseo de adorar al Señor donde quiera que estuviera. Este acto muestra cómo un encuentro personal con Dios puede transformar la vida de una persona y convertirla en un testigo de su poder y gracia. El relato de Naamán ofrece varias lecciones espirituales profundas. En primer lugar, muestra que la gracia de Dios no tiene límites culturales ni étnicos, extendiéndose incluso a los enemigos de Israel. En segundo lugar, subraya la importancia de la humildad y la obediencia en la relación con Dios. Naamán tuvo que superar su orgullo para recibir la bendición que buscaba. Además, el episodio destaca cómo Dios puede usar a personas aparentemente insignificantes, como la joven esclava israelita, para realizar su plan redentor. En una de las historias más fascinantes y estratégicas del ministerio de Eliseo, se revela su capacidad para intervenir no solo en asuntos espirituales, sino también en conflictos políticos y militares. Este evento, narrado en 2 Reyes capítulo 6, versículos del 8 al 23, muestra cómo Dios protege a su pueblo y a su profeta incluso en tiempos de guerra. El rey de Aram, enemigo de Israel, planea emboscadas estratégicas contra el ejército israelita. Sin embargo, cada vez que formula un plan, Eliseo, guiado por el conocimiento divino, advierte al rey de Israel, frustrando las emboscadas antes de que puedan ejecutarse. La habilidad de Eliseo para revelar los movimientos del enemigo enfurece al rey de Aram, quien sospecha de un traidor en su corte. Al descubrir que Eliseo es quien expone sus planes, el rey de Aram envía un gran ejército para capturar al profeta en Dotán. Al amanecer, el siervo de Eliseo, aterrorizado al ver al ejército enemigo rodeando la ciudad, acude al profeta en busca de ayuda. Eliseo, sin mostrar temor, le dice: «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Luego ora para que Dios abra los ojos del siervo, quien al instante ve un ejército celestial de carros y caballos de fuego rodeando a Eliseo, una manifestación del poder protector de Dios. Cuando los soldados arameos avanzan para capturar a Eliseo, él ora nuevamente, pidiendo a Dios que lo ciegue. Milagrosamente, el ejército entero pierde la visión, lo que incapacita completamente a los soldados. Eliseo los guía, en su estado de confusión, hasta Samaria, la capital de Israel, donde el rey de Israel pregunta si debe ejecutarlos. Eliseo responde con compasión, instruyendo al rey que les dé de comer y los deje regresar a su tierra. Este acto de misericordia no solo sorprende a los soldados arameos, sino que también establece una tregua temporal entre las naciones, demostrando que la intervención divina puede traer paz incluso en medio de la guerra. Otro evento significativo en tiempos de guerra ocurre durante el asedio de Samaria por parte de los arameos, como se relata en 2 Reyes capítulo 7, versículos del 1 al 20. La ciudad está al borde del colapso debido a la escasez de alimentos, con los precios de los productos básicos alcanzando niveles astronómicos y episodios de desesperación que incluyen actos de canibalismo. En medio de esta crisis, Eliseo pronuncia una profecía audaz: «Mañana, a esta hora, el precio del alimento será normal y habrá abundancia de comida». Un oficial escéptico del rey duda de la palabra de Eliseo, diciendo: «Aunque el Señor abriera ventanas en el cielo, ¿podría suceder esto?».
Eliseo responde proféticamente: lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Esa noche, Dios interviene de manera inesperada, causando que el ejército arameo, que rodeaba la ciudad, huya en pánico tras escuchar un ruido sobrenatural que interpretan como la llegada de un gran ejército aliado. Al abandonar su campamento, dejan atrás provisiones abundantes. 4 leprosos fuera de la ciudad, al decidir explorar el campamento enemigo, descubren que está desierto y lleno de comida y riquezas. Regresan a Samaria para informar al pueblo, y la ciudad entera se lanza al campamento, encontrando la abundancia que Eliseo había predicho. El oficial que había dudado de la profecía es asignado para controlar la puerta, pero es atropellado y muere, cumpliendo la palabra de Eliseo. Estos relatos muestran cómo el poder de Dios puede manifestarse incluso en medio de los conflictos más difíciles. En el caso del ejército ciego, Eliseo demuestra que la victoria no siempre se logra mediante la violencia, sino a través de la sabiduría, la compasión y la fe en la intervención divina. Este evento también subraya la importancia de confiar en la protección de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Por otro lado, la historia del asedio de Samaria enseña que la provisión de Dios puede llegar de maneras inesperadas, superando cualquier límite humano. La fidelidad de Eliseo al proclamar la palabra de Dios, incluso ante el escepticismo, demuestra el poder de la fe inquebrantable. Además, estos milagros resaltan que Dios no solo provee para su pueblo, sino que también usa eventos extraordinarios para humillar a los poderosos y exaltar a los humildes. Ambos relatos consolidan la posición de Eliseo como un profeta capaz de liderar con sabiduría, compasión y una fe inquebrantable, incluso en tiempos de crisis nacional. El ministerio de Eliseo no solo fue un testimonio del poder de Dios en acción, sino también una influencia decisiva en la vida política, social y espiritual de Israel. Durante su vida, Eliseo sirvió como un consejero clave para reyes y líderes, guiando a la nación en momentos críticos. Su ministerio abarcó décadas, y a lo largo de ese tiempo, se convirtió en un instrumento esencial de la intervención divina en tiempos de crisis. Desde la purificación de aguas hasta la resurrección de muertos, sus acciones demostraron el deseo de Dios de cuidar y restaurar a su pueblo. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. Eliseo fue más que un profeta, fue un líder espiritual que representó la conexión entre el poder celestial y las necesidades terrenales de Israel. A diferencia de su mentor Elías, cuyo ministerio estuvo marcado por confrontaciones dramáticas con reyes y falsos profetas, Eliseo adoptó un enfoque más integrador y compasivo. Su capacidad para interactuar con todos los niveles de la sociedad, desde campesinos y viudas hasta reyes y generales, lo convirtió en un puente que unía al pueblo con Dios. Eliseo no solo respondió a las crisis inmediatas, sino que también ayudó a guiar la visión a largo plazo de una nación bajo la soberanía de Dios. Una característica distintiva del ministerio de Eliseo fue su demostración continua de una fe activa. En cada milagro que realizó, desde la multiplicación de panes hasta la sanidad de Naamán, Eliseo no solo mostró su confianza en el poder de Dios, sino que también inspiró a otros a actuar en fe. Sus instrucciones a menudo requerían obediencia simple pero significativa, como llenar vasijas vacías, sumergirse en el río Jordán o excavar zanjas en un valle seco. A través de estos actos, Eliseo enseñó que la fe no es solo creencia pasiva, sino acción concreta basada en la confianza en las promesas de Dios.
La fe activa que Eliseo promovió también tenía un propósito pedagógico. Cada milagro no solo resolvía un problema inmediato, sino que también transmitía una lección espiritual más amplia. Por ejemplo, la multiplicación del aceite para la viuda enseñó sobre la provisión abundante de Dios, mientras que la sanidad de Naamán subrayó la importancia de la humildad y la obediencia. A través de estos eventos, Eliseo moldeó una generación que aprendió a depender de Dios incluso en las circunstancias más adversas. El legado de Eliseo no se detuvo con su muerte. En un evento extraordinario registrado en 2 Reyes capítulo 13, versículos del 20 al 21, incluso los huesos de Eliseo realizaron un milagro. Cuando un cadáver fue arrojado a su tumba, el cuerpo revivió al entrar en contacto con los restos del profeta. Este acto post-mortem es un poderoso recordatorio de que el poder de Dios no estaba limitado al tiempo o la vida física de Eliseo, sino que trascendía su existencia terrenal. Además, Eliseo aseguró la continuidad del ministerio profético al formar a una comunidad de discípulos conocidos como los hijos de los profetas. A través de su liderazgo y enseñanza, Eliseo no solo actuó como un profeta para su generación, sino que también preparó a la siguiente para continuar el trabajo de guiar a Israel en los caminos de Dios. Este enfoque en el discipulado y la transferencia de conocimiento espiritual garantizó que su influencia perdurara más allá de su tiempo, dejando un impacto que moldearía la historia de Israel durante generaciones. A lo largo de su ministerio, Eliseo no solo fue un profeta para el pueblo común, sino también un consejero espiritual y estratégico para los reyes de Israel y Judá. Su influencia en la corte real muestra cómo Dios utiliza a sus siervos no solo para atender necesidades espirituales individuales, sino también para guiar naciones enteras en momentos críticos. Los reyes de Israel, a menudo enfrentando desafíos políticos, militares y espirituales, recurrieron a Eliseo en busca de consejo divino. Su capacidad para interpretar los designios de Dios y brindar orientación en circunstancias difíciles lo establecieron como una figura clave en la estabilidad de la nación. Eliseo no dudó en enfrentar la corrupción o la idolatría en la corte, pero también mostró una disposición notable para ayudar a los reyes cuando buscaban la guía de Dios con sinceridad. Este equilibrio entre compasión y rectitud convirtió a Eliseo en un líder respetado y temido, alguien que representaba no solo la autoridad de Dios, sino también su misericordia. Un ejemplo destacado de la interacción de Eliseo con los reyes se encuentra en el relato de la guerra contra Moab, narrado en 2 Reyes capítulo 3, versículos del 9 al 27. En esta historia, los reyes de Israel, Judá y Edom se unen para luchar contra Moab, pero enfrentan una crisis inesperada, la falta de agua en el desierto. Desesperados y sin solución, recurren a Eliseo en busca de ayuda. Aunque inicialmente muestra cierto desdén hacia el rey de Israel debido a la idolatría de su linaje, Eliseo accede a interceder por ellos en consideración al rey de Judá. Eliseo, tras orar y recibir una visión divina, instruye a los ejércitos que caven zanjas en el desierto, prometiendo que Dios llenará esas zanjas con agua, aunque no verán lluvia ni viento. Al amanecer, el agua fluye milagrosamente, satisfaciendo la sed de los soldados y del ganado. Además, el agua refleja un color rojizo al sol, confundiendo al ejército de Moab, quienes creen que los aliados se han matado entre sí. Este error lleva a su derrota a manos del ejército unido, cumpliendo la palabra de Eliseo y demostrando una vez más la soberanía de Dios sobre las circunstancias humanas. Otro episodio significativo de la relación de Eliseo con los reyes se encuentra en 2 Reyes capítulo 6, versículos del 8 al 12.
En esta ocasión, Eliseo desempeña un papel crucial como protector de Israel al advertir repetidamente al rey sobre emboscadas planeadas por el rey de Aram. Guiado por revelaciones divinas, Eliseo envía mensajes al rey de Israel, alertándolo de los movimientos estratégicos del enemigo. Estas advertencias no solo frustran los planes de Aram, sino que también destacan la omnisciencia de Dios, quien revela los secretos del enemigo para proteger a su pueblo. La precisión de Eliseo en prever los planes de Aram lleva al rey enemigo a creer que hay un espía en su corte. Cuando sus propios oficiales explican que es Eliseo quien conoce incluso lo que hablas en tu habitación, se pone de manifiesto el alcance de la conexión espiritual entre Eliseo y Dios. Este evento no solo salva a Israel de la destrucción, sino que también refuerza la autoridad profética de Eliseo como un instrumento de la providencia divina. La interacción de Eliseo con los reyes de Israel y otras naciones revela varias lecciones claves sobre liderazgo y fe. En primer lugar, demuestra que el verdadero liderazgo espiritual requiere valentía para confrontar la corrupción y la idolatría, incluso cuando provienen de aquellos en el poder. Eliseo no comprometió su integridad ni su mensaje, incluso al tratar con reyes. En segundo lugar, sus acciones subrayan que el poder de Dios trasciende las limitaciones humanas. Ya sea al proveer agua en el desierto o al frustrar los planes del enemigo, Eliseo muestra que la dependencia en Dios es esencial para superar cualquier desafío. Por último, la disposición de Eliseo para involucrarse en los asuntos políticos y militares refleja que la fe no está separada de la vida cotidiana o los desafíos nacionales. En cada intervención, Eliseo apunta a la soberanía de Dios y su deseo de guiar a su pueblo, recordando a Israel que el verdadero poder y dirección provienen de su mano. La relación de Eliseo con los reyes establece un modelo de cómo los líderes espirituales pueden influir en las decisiones críticas para el bienestar de las naciones, siempre y cuando se mantengan fieles a la voluntad de Dios. Uno de los eventos más extraordinarios y únicos en la vida y legado de Eliseo ocurre después de su muerte, demostrando que el poder de Dios no estaba limitado a su vida terrenal. Este milagro, narrado en 2 Reyes capítulo 13, versículos del 20 al 21, relata cómo los restos mortales de Eliseo, específicamente sus huesos, se convierten en un instrumento de resurrección. En un momento de urgencia, unos hombres estaban enterrando a un cadáver cuando fueron sorprendidos por una incursión de bandas moabitas. En su prisa, arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron. Inmediatamente después de tocar los huesos de Eliseo, el cadáver revivió y se puso de pie. Este evento es único en la narrativa bíblica, ya que rara vez se observa un milagro tan dramático asociado con los restos de un profeta. Aunque Eliseo ya había fallecido, su influencia no había terminado. Este acto sobrenatural demostró que el poder de Dios que operaba en su vida trascendía incluso su muerte, subrayando que el ministerio profético de Eliseo continuaba dando frutos. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Este milagro también destaca la santidad del ministerio de Eliseo, mostrando cómo su vida había sido tan completamente dedicada a Dios que incluso sus huesos estaban imbuidos con un propósito divino. El milagro de los huesos de Eliseo ilustra una verdad fundamental del carácter de Dios: su poder no está limitado por el tiempo, el espacio o las circunstancias.
Este evento es un recordatorio tangible de que Dios puede usar cualquier medio, incluso lo aparentemente inerte, para cumplir sus propósitos. En este caso, los huesos de Eliseo se convierten en un canal para la vida, reafirmando que Dios tiene dominio absoluto sobre la muerte. La resurrección del cadáver es una prueba de que la vida que proviene de Dios es más poderosa que la corrupción de la muerte. Además, este milagro sirve como una poderosa confirmación de la santidad y el impacto del ministerio de Eliseo. Aunque Eliseo ya no estaba presente físicamente, Dios eligió continuar usando su legado para transmitir un mensaje de esperanza y vida. La resurrección a través de sus huesos es un recordatorio de que el impacto de una vida dedicada a Dios no termina con la muerte, sino que puede extenderse más allá, tocando generaciones futuras. Este evento no solo es un milagro en sí mismo, sino que también tiene un profundo significado simbólico. La resurrección a través de los huesos de Eliseo prefigura la victoria final de Dios sobre la muerte, un tema que se cumplirá plenamente en el Nuevo Testamento con la resurrección de Jesucristo. La tumba vacía de Jesús y su triunfo sobre la muerte encuentran un eco en este evento del Antiguo Testamento, mostrando que, desde los tiempos de Eliseo, Dios ya estaba revelando su poder sobre la mortalidad. Además, el milagro simboliza la restauración y la nueva vida que Dios puede traer incluso en las situaciones más desesperadas. Para Israel, que en ese momento enfrentaba la opresión de los moabitas y una era de decadencia espiritual, este milagro habría sido un recordatorio de que Dios todavía estaba con ellos y que su poder podía manifestarse de formas inesperadas. El milagro de los huesos de Eliseo ofrece varias lecciones espirituales profundas. Primero, nos recuerda que el poder de Dios no depende de las circunstancias humanas, sino de su propia soberanía y voluntad. Segundo, subraya que una vida dedicada a Dios deja un impacto duradero, incluso después de la muerte física. Eliseo, al haber sido un profeta fiel y obediente, continuó glorificando a Dios a través de su legado. Por último, este milagro inspira esperanza en la resurrección y la vida eterna, mostrando que el propósito de Dios trasciende la muerte y que su poder puede traer restauración incluso en los momentos más oscuros. Al igual que el cadáver que tocó los huesos de Eliseo y revivió, las vidas que tocan la presencia de Dios pueden experimentar una transformación completa, pasando de la muerte a la vida, tanto física como espiritualmente. Uno de los episodios más poderosos del ministerio de Eliseo, y que muestra la protección sobrenatural de Dios, se encuentra en 2 Reyes capítulo 6, versículos del 8 al 17. Este evento se desarrolla cuando el rey de Aram, enfurecido por la capacidad de Eliseo para frustrar sus planes militares, envía un gran ejército para capturar al profeta en la ciudad de Dotán. Durante la madrugada, el siervo de Eliseo se despierta y ve que la ciudad está rodeada por caballos y carros de guerra enemigos. Llena de temor, su reacción inmediata es de desesperación, preguntando a Eliseo: «¡Ay, mi señor! ¿Qué haremos?». Eliseo, en contraste, muestra una calma inquebrantable. Su respuesta, llena de confianza, es: «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Luego, ora para que Dios abra los ojos espirituales de su siervo. En ese momento, el siervo ve una visión impresionante. El monte alrededor de ellos está lleno de caballos y carros de fuego, un ejército celestial enviado por Dios para proteger a Eliseo. Esta revelación no solo consuela al siervo, sino que también reafirma la seguridad de que quienes están con Dios nunca están realmente solos, sin importar cuán abrumadora sea la amenaza.
La reacción de Eliseo en esta crisis es un ejemplo inspirador de fe en la protección divina. Mientras su siervo ve una amenaza inminente, Eliseo ve la provisión de Dios. Este contraste entre la percepción humana limitada y la realidad espiritual más amplia destaca la necesidad de confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Eliseo no se desespera ni actúa impulsivamente, en cambio, confía completamente en el poder de Dios para cuidar de él y de quienes están con él. Además, este evento subraya la importancia de la oración como medio para obtener claridad espiritual y fortaleza en momentos de crisis. La oración de Eliseo para abrir los ojos de su siervo es una acción sencilla pero profundamente transformadora, que revela la realidad de la protección divina que siempre está presente pero que a menudo no es visible para los ojos humanos. Este episodio nos enseña que la fe no se basa únicamente en lo que vemos, sino en la confianza en la fidelidad de Dios. Aunque este evento se centra en la interacción entre Eliseo, su siervo y el ejército celestial, el impacto de esta experiencia trasciende a los involucrados directamente. Para el pueblo de Israel, la historia sirve como un recordatorio de que Dios siempre está luchando sus batallas, incluso cuando parecen superados por el enemigo. La visión del ejército celestial es una representación tangible de la promesa de que Dios nunca abandona a su pueblo y que su poder es infinitamente mayor que cualquier amenaza terrenal. Este evento también tiene implicaciones teológicas más amplias. Resalta la soberanía de Dios en los asuntos humanos y su capacidad para intervenir directamente en situaciones de peligro. Además, nos anima a buscar una perspectiva espiritual más allá de las circunstancias visibles, confiando en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. La historia del ejército celestial alrededor de Eliseo sigue siendo un recordatorio eterno de que la protección divina es real y siempre está disponible para aquellos que confían en él. En los días finales de su vida, Eliseo protagoniza un encuentro significativo con el rey Joás de Israel, descrito en 2 Reyes capítulo 13, versículos del 14 al 19. Eliseo, ahora anciano y gravemente enfermo, es visitado por el rey, quien lo saluda con las palabras, «Padre mío, Padre mío». El carro de Israel y su caballería. Este saludo reverente refleja el respeto del rey hacia Eliseo, reconociéndolo como una figura clave para la protección y la estabilidad de la nación, no solo en lo espiritual, sino también en lo militar. Durante este encuentro, Eliseo guía al rey Joás en un acto simbólico cargado de significado profético. Instruye al rey que tome un arco y flechas, y luego coloca sus manos sobre las del rey, un gesto que representa la transferencia del poder y la bendición divina para la batalla. Eliseo le pide al rey que abra la ventana que da al este, en dirección al territorio arameo, y que dispare una flecha. Mientras lo hace, Eliseo declara, «Flecha de victoria del Señor». Flecha de victoria contra Aram. Este acto simboliza la promesa de Dios de que Israel obtendrá la victoria sobre sus enemigos. Eliseo, buscando consolidar la fe y la obediencia del rey, le ordena que tome las flechas restantes y golpee el suelo con ellas. Joás lo hace, pero solo golpea el suelo 3 veces antes de detenerse. Esta acción provoca la ira de Eliseo, quien lo reprende por su falta de fervor y visión. Si hubieras golpeado 5 o 6 veces, habrías derrotado completamente a Aram. Ahora solo los vencerás 3 veces. Este episodio subraya una lección importante sobre la obediencia plena y la confianza en el poder de Dios. La falta de determinación de Joás limita el alcance de la victoria prometida por Dios, mostrando cómo la fe incompleta puede restringir las bendiciones divinas.
Este encuentro final de Eliseo con Joás no solo es un momento de impartición profética, sino también una demostración de la paciencia y el deseo de Eliseo de que los líderes de Israel actúen con más fe y celo. La reprensión al rey no es un acto de enojo personal, sino una advertencia sobre la importancia de aprovechar plenamente las oportunidades que Dios otorga. Incluso en su lecho de muerte, Eliseo demuestra su compromiso inquebrantable con el llamado de Dios. Su interacción con Joás muestra que su vida, hasta el final, estuvo dedicada a guiar al pueblo de Israel hacia la victoria espiritual y material. Eliseo no solo desea que Israel sea liberado de sus enemigos, sino que también anhela que el pueblo y sus líderes comprendan la necesidad de actuar con fe decidida y confianza total en las promesas de Dios. El acto simbólico de las flechas es un poderoso recordatorio de que la victoria espiritual y material requiere no solo la intervención divina, sino también la disposición del ser humano para actuar con diligencia y perseverancia. La falta de entusiasmo y fe completa de Joás sirve como advertencia para todas las generaciones sobre los peligros de la mediocridad espiritual. Eliseo, incluso en sus últimos momentos, permanece como un modelo de confianza y fidelidad hacia Dios. Su vida fue un testimonio constante de cómo la fe activa y la obediencia a Dios pueden transformar tanto las vidas individuales como el destino de una nación. A través de su ministerio, Eliseo mostró cómo cada acto de fe y cada palabra profética tenían el potencial de desatar el poder de Dios en situaciones aparentemente imposibles. El encuentro final de Eliseo con Joás no solo consolida su legado como profeta, sino que también resalta su rol como mentor y guía para los líderes de Israel. Incluso en la enfermedad y la proximidad de la muerte, Eliseo continúa sirviendo como un canal de la voluntad divina, demostrando que su ministerio no fue limitado por las circunstancias físicas, sino sostenido por la fuerza y la soberanía de Dios. Este último acto de Eliseo se convierte en un recordatorio eterno de que una vida entregada a Dios puede tener un impacto duradero, incluso hasta los momentos finales. Su legado trasciende su tiempo, dejando lecciones de fe, obediencia y acción para todas las generaciones. El ministerio de Eliseo está profundamente marcado por la manifestación de lo sobrenatural. Cada milagro que realizó, desde la purificación de las aguas en Jericó hasta la resurrección del hijo de la Sunamita, revela que su vida estuvo guiada por el poder y la autoridad divinos. Estos eventos no fueron simples demostraciones de poder, sino actos con un propósito mayor: mostrar al pueblo de Israel que Dios no solo estaba presente, sino que también era activo y comprometido con su pueblo. Eliseo demostró que el ministerio sobrenatural no está reservado para un contexto limitado, sino que puede impactar cada esfera de la vida, desde las necesidades personales de una viuda endeudada hasta los conflictos militares que amenazaban la seguridad de la nación. A través de él, Dios dejó claro que su poder no tiene límites y que su intervención puede transformar cualquier situación. Este enfoque multifacético del ministerio de Eliseo subraya la capacidad de Dios para actuar en todas las áreas de la existencia humana, recordándonos que la fe activa puede desencadenar lo milagroso. Eliseo es un ejemplo de una fidelidad inquebrantable hacia Dios, sin importar las circunstancias. Desde el momento en que aceptó el manto de Elías, demostró una disposición total para seguir el llamado divino. Este compromiso lo llevó a enfrentarse a reyes, a realizar milagros en tiempos de desesperación y a guiar a Israel en momentos de crisis espiritual. A lo largo de su ministerio, Eliseo no buscó su propio beneficio ni huyó de los desafíos. En cambio, permaneció fiel a su misión, confiando en que Dios siempre respaldaría su palabra.
Esta fidelidad se refleja en su relación con Dios, que no solo era de obediencia, sino también de profunda confianza. Eliseo sabía que cada palabra y cada acción que emprendía bajo la guía divina tendría un impacto significativo. Este nivel de fe y compromiso nos enseña que una relación sólida con Dios no solo sostiene al creyente en tiempos difíciles, sino que también permite que su vida sea un instrumento de transformación en el mundo. Aunque Eliseo vivió en una época de decadencia espiritual en Israel, su ministerio dejó un impacto duradero que trascendió su tiempo. Sus milagros, enseñanzas y ejemplos de fe se convirtieron en puntos de referencia para el pueblo de Israel y las generaciones posteriores. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by 7-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Wednesday, March 25th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. Walmart Business is in the business of saving you time, money, and hassle. Whether your business started in a garage or is a garage, Walmart Business has the tools to help you get where you're going. Tools like free shipping, multi-user accounts, and just about any item your company needs. Even a double filtration cyclone dust collector. Yep, even that. Sweet. Walmart Business. It's the Walmart you love. Now for your business. Learn more at business.walmart.com. Terms apply. Desde los discípulos de los profetas que él guió hasta las narraciones bíblicas que preservan su legado, Eliseo sigue siendo una figura de inspiración para creyentes en todo el mundo. El impacto de Eliseo no solo se limitó a lo que hizo en vida, sino que también se extendió a través de su influencia en otros. Su papel como mentor de los hijos de los profetas aseguró la continuidad del ministerio profético en Israel. Además, su legado simbólico, como se ve en el milagro de sus huesos, demuestra que la vida de un creyente entregado a Dios puede tener repercusiones incluso después de la muerte. Eliseo es un recordatorio de que el verdadero éxito en la vida no se mide por logros terrenales, sino por la fidelidad a Dios y el impacto eterno que se deja en los demás. Eliseo, el profeta de los milagros y la fe, nos enseña que una vida completamente entregada a Dios es una vida que transforma. Sus acciones nos recuerdan que Dios puede usar lo ordinario para hacer cosas extraordinarias y que su poder no tiene límites cuando el pueblo actúa en obediencia. Eliseo mostró cómo la fe activa puede superar las barreras de la escasez, la muerte y la desesperación, y cómo una relación íntima con Dios puede traer dirección y esperanza incluso en los momentos más oscuros. El legado de Eliseo es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia fe y nuestro compromiso con el llamado divino. Su vida nos desafía a confiar en Dios plenamente, a actuar con valentía y a permitir que nuestra fe se traduzca en acciones que glorifiquen a Dios y bendigan a los demás. En cada lección, Eliseo nos recuerda que cuando seguimos el propósito de Dios, nuestras vidas no solo impactan nuestra generación, sino que también dejan una marca eterna en la historia de la redención. La vida y el ministerio de Eliseo, conocido como el profeta de los milagros y la fe, son un testimonio poderoso del carácter y el poder de Dios en acción. Desde su llamado como discípulo de Elías hasta su último suspiro, Eliseo vivió como un instrumento divino, manifestando el cuidado,
la provisión y la soberanía de Dios en cada milagro que realizó. Su legado no solo inspiró a su generación, sino que continúa siendo una fuente de esperanza, enseñanza y desafío espiritual para los creyentes de todas las épocas. Eliseo mostró que el ministerio auténtico no está limitado por las circunstancias ni por las capacidades humanas, sino que depende de la fe activa y la obediencia a Dios. Ya sea enfrentando crisis nacionales, ayudando a los más vulnerables o guiando a reyes y líderes, Eliseo demostró que el poder de Dios trasciende las barreras humanas, trayendo vida, restauración y dirección en cada situación. A través de sus milagros y profecías, Eliseo dejó lecciones eternas sobre la importancia de la fidelidad, la fe activa y la compasión hacia los demás. Su vida ejemplifica cómo Dios puede usar a aquellos que están completamente entregados a su propósito para impactar no solo su tiempo, sino también el futuro. Eliseo nos recuerda que una vida en obediencia a Dios tiene un impacto eterno y que, cuando confiamos en su poder, somos capaces de superar cualquier obstáculo. Eliseo no solo fue un profeta que trajo mensajes y milagros, fue un puente entre lo divino y lo humano, mostrando al pueblo de Israel y a las generaciones posteriores que Dios está presente en cada detalle de nuestras vidas, listo para actuar cuando confiamos en Él. Su legado nos invita a vivir con valentía, fe y un compromiso total con el llamado de Dios, confiando en que nuestras vidas, al igual que la de Eliseo, pueden dejar un impacto duradero que glorifique a Dios y transforme el mundo.